Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El guía imposible. Buenas noches, Foster. Fui elemento del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Me retiré en 2016 por una lesión en la pierna derecha, pero hay una operación de 2014 en la Sierra Madre del Sur, Guerrero, que no se me despega de la cabeza. No fue la más ruidosa ni la más larga, pero sí la que rompió la línea entre lo que uno puede explicar y lo que decide callar. Nos levantaron a medianoche con una orden fragmentaria, rastreo y recuperación de un pelotón que había quedado sin comunicación tras intervenir un punto de producción clandestina. El último parte de ese pelotón fue una mención de movimiento inusual en Cañadas Altas, después, silencio. Íbamos 6, el capitán, Ugalde en radio, Nava como sanitario, Pineda con la ametralladora, Jiménez y yo. Aterrizaje era imposible, la LZ prevista parecía observada. Entramos a pie por una vereda que los arrieros usan para mover costales. Las lomas subían como espaldas de animales dormidos y el frío se metía bajo la chamarra a mordidas pequeñas. La sierra tiene su propio reloj. A ratos no canta ningún insecto, no aletea nada, y uno se da cuenta de que el silencio pesa. Avanzamos con luz mínima, filtros en las linternas, descansos cortos, escalones en la caminata para no delatarnos. Ugalde probaba el equipo cada 20 minutos, nada. Una portadora muerta. A las 3:40, el capitán nos jaló hacia la sombra de un encino. Había un brillo a unos metros, apenas un destello como de metal raspado. Jiménez levantó la mano, alto. Apuntamos. Salió un hombre tambaleando, uniforme sucio, la cara ajada por el sueño y el polvo. Traía la placa de identificación torcida y un vendaje en el antebrazo. Velasco, dijo con voz gastada, del pelotón que enviaron primero. No alzó las manos, no pidió agua. Solo nos miraba como quien reconoce una salida que no esperaba. Dijo que los suyos habían sido retenidos en un campamento improvisado y que él había logrado irse cuando los tipos se desordenaron por una disputa. Hablaba pegando frases, como si cada palabra le costara aire. No apuntaba a nadie ni se cubría, eso me inquietó más que cualquier grito. El capitán decidió que Nava se quedaría con él unos minutos, el resto seguiríamos el trazo que Velasco señaló, una cañada a la derecha, una roca con líquenes, un árbol caído cruzando el sendero como tranca natural. Avanzamos. El campamento olía a solvente y a plástico quemado. Había barriles volcados, mangueras, un generador en silencio, huellas de botas en varias direcciones. Las mesas estaban patas arriba. Lo primero que pensé fue en una evacuación a prisa por alerta externa. Pineda cubrió flanco, Jiménez y yo entramos a una carpa rasgada. Entonces lo vimos, a la derecha de la carpa, en un recodo que cualquiera habría pasado de largo, una hilera de cuerpos con uniforme, alineados como castigo frío de alguien que ya no estaba. Nava no había llegado, éramos 4 frente a lo que no queríamos aceptar. No conté en voz alta. Aprendí hace tiempo que contarles nombres a los caídos puede quebrarte en el momento menos oportuno. Reconocimos parches, botines, la manera en que las manos aún sujetaban el instinto de cubrirse. Allí, el pelotón perdido ocupaba su última formación. Llamamos al capitán con el apretón convenido. Reunidos, hicimos una inspección tan limpia como pudimos. No había cronistas ni cámaras, solo la obligación elemental de no dejarlos en el monte. Ugalde quiso comunicar la novedad y por primera vez el equipo respondió con un chisporroteo sordo, como si alguien al otro lado abriera y cerrara el transmisor sin hablar. Se me erizó la nuca.
Ugalde dijo que se había colado una clave vieja en el canal, un residuo. El capitán apretó la mandíbula y regresamos a buscar a Velasco para evacuar el área con un plan menos ciego. Nava estaba pálido. Dijo que en un parpadeo, mientras acomodaba mejor la chamarra de Velasco, escuchó pasos cortos a su espalda, giró y no vio a nadie. Cuando volvió la vista al punto donde lo había sentado, ya no estaba. No rastro, no ramas movidas, no respiración acelerada alejándose. Nada. Hicimos un abanico con linternas. Lo llamamos por apellido. Ni eco devolvió la barranca. Regresamos al campamento con el estómago recogido. Fue Pineda quien, apuntando a otra lona, se quedó clavado. Mi cabo, dijo, y no terminó. Allí, a media sombra, con la placa torcida y el vendaje en el antebrazo, estaba Velasco. El mismo vendaje, la misma mueca trabajada por el cansancio. No voy a describir más. Solo diré que todo coincidía con alguien que llevaba tiempo sin ser atendido. Todo. Y que eso convertía en imposible lo que habíamos vivido 20 minutos antes. No discutimos. Nadie soltó teoría. El capitán ordenó extracción terrestre con ruta alterna. Hicimos señal discreta en la subida con una manta térmica para orientación nuestra, marcamos con luz mínima la salida de la cañada, y nos movimos con el mapa pegado a la cara. Ugalde, en automático, intentaba comunicar cada 10 minutos. A las 5:12, por fin entró un fragmento claro, la voz de un operador recitando una ubicación y una aquí apenas audible. Era la misma frase que Velasco usó al mostrarnos la tranca del árbol. La hora registrada en el paquete de datos correspondía a 2 noches antes. Nunca había sentido tanto frío sin lluvia. No era clima. Era una comprensión que se instala como una piedra en la espalda. Estamos de paso en un territorio que no nos reconoce. Aún así, hicimos lo que había que hacer. Coordinamos con una unidad de apoyo para el levantamiento, dejamos marcadores en puntos discretos para reingresar con personal y medios adecuados. Salimos del monte ya con sol bajo, polvo pegado a la cara y labios cuarteados. En el camino, un perro nos miró desde una cerca y no ladró. El informe que se escribió después fue seco. Se asentó la localización de los elementos, las coordenadas, los indicios de abandono del campamento ilícito, la imposibilidad de contacto en la ventana prevista. No se registró nada sobre un hombre que nos guió por una vereda y que horas antes ya no estaba en este mundo. No porque haya una orden de censura, sino porque no supimos ponerlo en palabras que no sonaran a superstición. Uno aprende a escoger qué verdades se ponen en papel. Esa noche, en el dormitorio, me quedé mirando el techo. Cuando el sueño por fin me ganó, me despertó un sonido que reconocería en cualquier lugar, el clic de un PTT apretado y soltado sin hablar. No lo escuché con los oídos. Lo reconocí con la memoria. Y recordé la mueca de Velasco, la placa torcida, la vereda con la tranca, el brillo de metal raspado, el chisporroteo de Ugalde. Recordé la hilera ordenada como si alguien hubiera querido que los encontráramos sin margen para la duda. No sé qué nos llevó hasta ellos. A veces pienso que fue oficio, paciencia, entrenamiento. Otras, que la sierra tiene sus propias reglas y, cuando concede una salida, uno no pregunta. Lo único que me atrevo a afirmar es que nadie sale ileso de ese tipo de noche, aunque regrese con todos los dedos, aunque firme salida sin novedad. Hay marcas que no se ven en radiografías, ni en partes médicos, ni en hojas de servicio. Se quedan en la manera en que, al cerrar los ojos, uno orienta la linterna en el recuerdo y hace una última pasada con hela suave sobre una placa torcida, cuidando no dejar a nadie atrás. Desde entonces, cada vez que prendo una radio, antes de hablar espero un segundo más de lo necesario. Estoy atento por si vuelve a colarse ese clic seco.
No para oír una palabra, sino para saber si, en alguna ladera donde no hay nadie, aún hay un aquí esperando que alguien lo reconozca y tome el camino correcto. Porque en la sierra, lo más pesado no es lo que pasa. Es lo que te sigue mirando cuando ya te fuiste. Y eso, Foster, no lo entrena nadie. Rancho sin señal. Año 2011. Sierra de Guerrero. Yo era sargento segundo en un grupo de fuerzas especiales destacado en la costa. La orden llegó sin ruido, solo una carpeta con fotos de un rancho escondido entre pliegues de montaña y un nombre clave que nadie reconocía. Operación Cizalla. Objetivo: capturar a un intermediario que había roto con su gente y se escondía con un par de fieles. Se nos dijo que estaba desarmado, paranoico y sin respaldo. Sonaba a cosa rápida. Asegurar, levantar, evacuar. Despegamos cerca de medianoche. El helicóptero nos dejó a 15 kilómetros para evitar halcones. Caminamos por brecha embarrada, sin hablar, turnándonos la punta. La lluvia había apagado los insectos y el monte no hacía su música habitual. Cada paso sonaba más fuerte de lo que debía. Nadie lo dijo, pero todos lo sentimos. El silencio cuando no debe existir pesa más que cualquier chaleco. Dividimos al equipo en 3 elementos de entrada y 3 de seguridad. Yo iba con el binomio en punta. Establecimos el punto de reunión detrás de una quebrada y seguimos leyendo terreno. Todo estaba en su sitio, menos un detalle que me quedó girando en la cabeza: los postes sin línea, cortados con sierra y dejados tirados como si alguien hubiera querido que la oscuridad fuera absoluta. Tampoco olí leña reciente ni escuché perros. Un rancho sin perros no es rancho. Llegamos a Visual. Casa principal de bloque, 2 cuartos por fuera, teja vieja. 3 chozas dispersas y un corral destruido. Había un par de fogones apagados y una tronera de metal clavada frente a la puerta, como adorno. No se veía guardia. No había radios, no había humo de cocina, no había ese murmullo que sale de cualquier grupo de hombres desvelados. La nada sostenida. Reporté al jefe de equipo. Autorizó ingreso escalonado. Cruzamos la puerta con linternas montadas, barriendo esquinas. Piso de cemento húmedo, olor a grasa vieja y algo que no supe nombrar. Primer cuarto despejado. Colchonetas, latas vacías, una libreta con números. Segundo cuarto con una mesa y veladoras gastadas pegadas con cera al borde. En la pared alguien había clavado fotos de carreteras y mapas mal recortados. El aire estaba más frío adentro que afuera. El objetivo no estaba, pero su rastro era reciente. Tazas con café seco, un plato volteado, marcas de arrastre hacia la parte trasera. Mi compañero indicó con la mano. Salimos por la cocina y encontramos la traza de botas que daban a un cobertizo mitad bodega, mitad capilla. La madera estaba hinchada por la humedad. Abierta, como si hubieran salido con prisa o con confianza de que nadie llegaría. Entré primero. El haz de mi luz rebotó en botellas oscuras alineadas en el piso, cuerdas colgando del techo y un marco de metal al centro cubierto por telas manchadas. No era el teatro barato que suele verse cuando quieren impresionar chiquillos. Se notaba método. Había marcas en el suelo, círculos de cal, una pala arrimada a la pared, sacos de cemento abiertos. Un rincón con bultos envueltos en cobijas y amarrados con mecate. No quise abrirlos. Uno de mis hombres tragó saliva. No hicimos comentarios. Solo entonces noté el sonido. No venía de afuera ni de adentro. Era una vibración baja, como un generador lejano que no termina de encender. Se subía por las botas, por las rodillas, por el chaleco. Apagué mi luz y la de mi casco.
Todos hicieron lo mismo. Nada. Oscuridad compacta. Y aún así esa vibración seguía allí, constante, como si el terreno estuviera tenso. Revisamos las chozas. En la primera había ropa de mujer y de niño, limpia y doblada, sin cuerpos. En la segunda, herramientas, costales y un calendario detenido en mayo, aunque ya íbamos muy entrado el año. En la tercera encontramos la pista que faltaba. Un cuarto subterráneo con entrada oculta bajo tablas. Bajamos con cuidado, un hombre por escalón. El cuarto medía poco. Paredes encaladas, un escritorio con cuadernos abiertos y una grabadora. En la mesa, bolsitas con tierra y etiquetas con fechas. Dibujos hechos con plumón, figuras repetidas en recuadros como si alguien hubiera estado diseñando un cerco que cerraba sobre sí mismo. Y al fondo, una cama de hospital sin ruedas. No había manchas nuevas, no había cuerpos, no había tiros. Pero algo había pasado allí hasta hace nada. Activé la grabadora. Chirrido, luego una voz ronca hablando sola, dictándose tareas. No pude entender todo, solo fragmentos. Cerrar el cuadrante, que nadie me encuentre, si me oyen, ya es tarde. Mantuve los ojos en la puerta mientras la voz se apagaba. No sé por qué, me quité el guante y puse la mano sobre la mesa. La madera estaba tibia, como si alguien la acabara de usar. Miré a mi compañero. Ya no hacía falta decir nada. Ese hombre seguía cerca o nos estaba mirando desde algún punto ciego. Al volver a la superficie noté por fin de dónde venía la vibración. No era una máquina. Era el viento pegando en algo tenso. Una especie de alambrado invisible que cruzaba el aire arriba de nosotros. No lo veías, lo sentías. Levanté la cara. El cielo estaba sin nubes y aún así el monte parecía estar bajo techo. En el camino de entrada encontramos ramas amarradas con hilo de pescar y gotas de cera invertidas bajo hojas. Trampas para el oído, para la vista, para el ánimo. Detalles puestos para que te separes de tu equipo sin darte cuenta. El jefe ordenó consolidar el perímetro y preparar señal de extracción, pero el radio respondió con un chasquido raro y luego puro ruido. Cambiamos a la frecuencia de emergencia. Nada. Probamos con el strobe infrarrojo. La luz estaba, pero mi visor no la veía. Era como si todo hubiera bajado un paso en la escala. Nos reagrupamos hombro con hombro, contando respiraciones. Hice la prueba B, desatornillé la tapa de mi linterna y la encendí dentro de la palma. La luz seguía siendo luz. No eran las baterías. Era el lugar. Fue entonces que lo escuchamos. No un lamento ni un grito. Pasos. Sobre lámina vieja, calculados para no romper nada. 3, 4, 5, alrededor de nosotros, a distancia, como probando cerrojo por cerrojo. Lancé una luz química lejos, hacia el corral. Cayó, se quedó brillante en el barro, exactamente como debía. Nadie cruzó el haz. Sin embargo, la lámina sonó de nuevo, pero esta vez del lado opuesto. Levantamos a la vez las armas hacia el monte. Vi algo entre los troncos. No era una figura completa. Era un borde donde no debía haber borde, una silueta que se pegaba a otra silueta. Apunté al centro y avancé un paso. Se replegó con el mismo paso hacia atrás, como si hubiera aprendido a copiar el mío. El instinto me pedía vaciar el cargador. La disciplina me salvó. No disparamos. Retrocedimos hacia la casa principal en bloque, lento, sin abrir huecos entre cuerpos, recitando en la cabeza la tabla de fuego como quien reza. Dentro de la casa el aire se volvió ligero. El radio regresó con estática y 2 palabras de vida. Reporte corto. No respondí de inmediato. Abrí la libreta de números.
No eran números. Eran coordenadas de los mismos cerros repetidas, cada día 1 milímetro más adentro del mismo punto. Como si el que escribía hubiera estado cerrando puertas cada noche hasta quedarse encerrado consigo. Entendí por qué no había perros, porque no había guardia, porque la mesa estaba tibia y no había tiro. El rancho no necesitaba defensa. Se defendía solo. Solicitamos extracción inmediata. Marcamos con humo y proyectil de señal. El helicóptero apareció en silencio, sin luz visible, como si también hubiera aprendido a llegar sin anunciarse. Abordamos sin mirar atrás. Al elevarnos, vi el rancho hacerse chiquito y luego desaparecer de la vista por completo. No por distancia. Por una especie de pliegue. Como cuando guardas una navaja y la hoja ya no está. En la base, entregamos lo encontrado. Nos dijeron lo de siempre. Objetivo no presente, evidencias aseguradas, informe ampliado por escrito, remisión a autoridades locales. Nadie preguntó por la vibración en el suelo, ni por los postes cortados, ni por el cuarto subterráneo con la cama y los cuadernos. Nos mandaron a dormir. Dormí con los guantes puestos. Al mes, me llamaron para firmar la conclusión de Operación Cizalla. Sin novedad. El intermediario jamás volvió a aparecer. La carpeta cerró con una anotación administrativa, punto de reunión inexistente en mapa 1, 50,000. Pedí ver el croquis que anexaron. En la hoja, justo donde estaba el rancho, alguien había dibujado un círculo de cal y la palabra nadie. Todavía ahora, cuando llueve y el viento se encierra en los pasillos, siento esa vibración en las piernas. Sé que no viene de una máquina. Sé que es el cerro tensando su propio alambre. Y me recuerdo la lección de esa noche. Hay lugares que no necesitan balas ni hombres. Solo necesitan que cruces la línea para que el resto lo haga el terreno. Y un rancho sin perros, sin humo y sin señal no está vacío. Está cerrado. Por dentro. Y si entras, quedas contado. Santuario. Fui formado para entrar a cualquier parte y salir con los míos. En 2018, durante la temporada seca, nos asignaron un punto en la sierra entre Zacatecas y Durango, una ex hacienda abandonada a la que los pobladores llamaban el santuario. Llevábamos semanas con reportes de desapariciones y señales raras en radio. La orden fue clara: llegar de madrugada, asegurar, levantar indicios y, si había resistencia, neutralizar. Éramos 5, yo, Soria, médico, Morsa, tirador designado, Rana, explosivos, y Bravo, comunicaciones. Todos con FX-05, placas ligeras, equipo de visión nocturna y un mapa viejo donde el caserío de antaño aparecía como mancha sin nombre, ahora solo quedaban muros abiertos y techos caídos. Avanzamos en 2 binomios y un punto de apoyo. El aire estaba frío, con un olor rancio que se pegaba al filtro. A medida que subíamos, la niebla de los valles quedaba abajo y el cielo perdía brillo. No había perros, ni grillos, ni nada. Cortamos motor a 1 kilómetro. Los últimos metros fueron a pie, en silencio. En la entrada de la hacienda, un arco de cantera mostraba marcas talladas a cuchillo, figuras geométricas repetidas en puertas y corraletas. Bravo marcó en su libreta, triángulos entrelazados, un círculo partido y una espiral que nacía en el suelo y subía por la columna de la capilla como una culebra. Soria se quedó mirando más de la cuenta. Le toqué el hombro y siguió. El primer contacto fue rápido. 2 sujetos armados cruzaron el patio con escopetas, sin disciplina. El fogonazo de Morsa los detuvo antes de que alzaran bien los cañones. A la derecha, por el viejo granero, oímos un cántico grave, sostenido, como si alguien marcara un ritmo con respiraciones.
Entramos en dominación de habitaciones, yo y Rana adelante, Morsa cubriendo, Bravo al cierre. Soria se quedó un paso atrás, escaneando, listo para tratar a quien cayera. No cayó nadie de los nuestros, pero al fondo del pasillo una puerta reforzada vibraba con golpes secos y detrás del cerrojo la voz de varios hombres recitaba algo sin pausa. Rompimos con palanca y cuña. El golpe devolvió un eco largo. Adentro había velas negras en espiral y, en el centro, un símbolo pintado con material oscuro que no quise identificar. Alrededor, telas colgadas con manchas envejecidas, objetos de personas, pulseras, mochilas escolares, identificaciones con fotos que ya no se parecían a nadie. 4 sujetos armados se volvieron hacia nosotros con una calma que no era normal. No gritaban, sonreían como si nos hubieran estado esperando. El intercambio duró menos de 1 minuto. Cayó uno junto al altar, otro intentó correr y se tropezó con una cuerda que colgaba del techo, una cuerda nueva en un lugar ruinoso. Al último lo vimos con los ojos en blanco, inmóvil, tarareando con la boca cerrada. No hallamos al líder. Encontramos un cuaderno en la sacristía, garabatos, cuentas, nombres repetidos en columnas y ese mismo símbolo dibujado una y otra vez, cada vez más grande, invadiendo los márgenes. Bravo llamó por radio, área parcialmente segura. Ordené asegurar perímetro y registrar. El olor en la capilla era peor que en el exterior, denso, como si el aire tuviera un peso húmedo. Soria revisaba cada cuerpo sin hablar. De pronto se quedó muy quieto, mirando el centro del símbolo. El temblor en su quijada fue leve, apenas un tic. Le dije que saliera por aire. No respondió. La primera señal de que algo iba mal con él fue mínima, dejó el botiquín abierto, caminó hacia el altar y se detuvo a tan poca distancia del círculo que sus botas tocaron pintura fresca. Le repetí la orden. No reaccionó. Le puse la mano en el chaleco. Sentí cómo respiraba, lento, medido, como si estuviera contando por dentro. Cuando por fin giró la cabeza, ya no tenía la mirada de un par de minutos antes. No era rabia ni miedo, era una serenidad que no conocía en él. Alzó el FX-05. Creí que iba a asegurar el arma, pero la mano fue al disparador. No tuve tiempo de hablar. Rana le metió el hombro, el tiro se fue al cielo raso y levantó polvo viejo. Morsa lo encañonó por reflejo, le grité que no. Soria cayó de rodillas y sonrió. Esa sonrisa no tenía que estar en ese rostro. Bravo corrió a desarmarlo. El médico forcejeó con una fuerza que no era la suya, mordiendo el borde del guante como un animal. Le inmovilicé la cabeza contra el suelo. Sentí su aliento, frío, y una frase en voz baja que me heló más que cualquier ráfaga: no muevan nada del centro. No hay forma de explicar lo que siguió sin que suene exagerado. La luz de una vela osciló hacia la espiral del piso y dibujó sombras que parecían dedos enormes acercándose. No fue una ilusión colectiva, la cámara de Bravo lo captó después, un parpadeo extraño justo encima del símbolo. Rana, nervioso, pateó una ofrenda y cayó un tarro de cristal con algo dentro que prefiero no describir. En ese instante la capilla susurró con viento que no venía de afuera. Lo sé porque afuera no se movía ni una hoja. Sacamos a Soria en peso, amarrado con bridas de tela. En el patio, el médico convulsionó 2 veces y se quedó inmóvil, respirando apenas. Revisamos signos. Estaba vivo, pero su pulso iba a un ritmo que no cuadraba con nada. Bravo pidió extracción inmediata. En la capilla dejamos a los caídos, cerramos la puerta y colocamos una cruz amarilla de evidencia. Antes de retirarnos, me acerqué al símbolo para fotografiarlo. El teléfono vibró sin notificación, la pantalla parpadeó y la foto salió con una mancha oscura que tapaba justo el centro. Repetí. Misma mancha.
Al amanecer, por orden superior, se autorizó incendio controlado para eliminar riesgos biológicos. Rana preparó cargas iniciadoras con diésel y mecha. Cuando las paredes empezaron a crujir, un ruido profundo brotó del patio, como si fermentara la tierra. No era movimiento de gente, era algo debajo o detrás de todo, un lamento sin garganta. Lo anoté en el informe como vibración. Soria no volvió a ser el mismo. Días después, en la base, se despertaba empapado, mirando un punto del techo, contando en voz baja. Intenté hablarle de cualquier cosa que nos anclara, rancho, comida, bromas de siempre. Me pedía que no le mencionara el centro del dibujo. Decía que sentía un tirón en el esternón cada vez que cerraba los ojos, como si algo lo llamara a colocarse de nuevo donde estuvieron sus botas. Lo enviaron a evaluación psicológica. El dictamen, redactado con frialdad, dijo reacción aguda al estrés con episodios disociativos. Nos dejaron claro que la narrativa debía ser esa. Con el tiempo, cada uno buscó su manera de seguir. Morsa se pasó a instrucción, Rana se fue a logística, Bravo pidió rotación a frontera. Yo me quedé. La noche, desde entonces, tiene un ruido detrás de los ruidos, y hay lugares donde ese fondo sube de volumen sin que cambie nada más. Aprendí a reconocerlo en cuanto piso un terreno, el mismo silencio lleno que cargaba el santuario. 6 meses más tarde, un grupo de búsqueda civil encontró, a 30 kilómetros, una cueva con entradas selladas por tablones nuevos. Nos pidieron apoyo. Dentro, sobre una piedra plana, volvía a estar el símbolo. No había velas ni telas ni objetos personales, solo pintura fresca y moscas. En la pared, con carbón, alguien había escrito una frase torpe, aquí comienza. No había líder allí tampoco. No había nadie. Soria ya no estaba en el servicio, lo trasladaron a su estado, con licencia médica. He contado la historia a 3 personas, a un superior directo, a un capellán militar y a un compañero retirado que ahora administra un taller mecánico. Los 3 tuvieron la misma reacción, un silencio pesado y la mirada desviada. Nadie quiere imaginar que un lugar pueda afectarte así. De noche, cuando el sueño no llega, repaso los pasos, llegada, contacto, capilla, símbolo, Soria, incendio. Todo con la frialdad que me enseñaron, renglón por renglón. Hay un punto, sin embargo, que no logro meter en cuadritos, la certeza de que el símbolo no era adorno ni amenaza pintada. Era puerta. Puerta para algo que no terminamos de cerrar. Hace 2 semanas, en un mantenimiento de armas, saqué el fusil de su funda. En el guardamanos, muy cerca del número de serie, había una marca de pintura oscura que nunca había visto. Una espiral diminuta, del tamaño de una uña. Lavé, rasqué, usé solvente. La marca volvió al secarse, como si no fuera pintura, sino una sombra que se alinea cuando uno no mira. Desde entonces, cada vez que preparo equipo, siento la misma presión que aquella mañana frente al altar, un peso que no es miedo ni cansancio. Es otra cosa, una mano invisible que empuja hacia un centro que ya conozco. No sé cuántas haciendas, cuevas o casas abandonadas esconden ese dibujo en las sierras del país. Sé que neutralizamos gente, recogimos indicios y cumplimos la orden. También sé que hay operaciones que no acaban con el parte final ni con el sello del archivo. Algunas se quedan adentro, esperando que uno mire al lugar exacto. Y cuando uno mira, algo mira de vuelta. Desde entonces, evito los círculos en el piso y los patios con espirales. Si me toca entrar, entro. Pero no me paro en el centro. Nunca más. El centinela del Ocote. Me llamo Oscar, infante de línea en ese entonces adscrito a una unidad que rotaba entre la Sierra de Cualcomán y la Tierra Caliente.
Lo que escribo pasó en 2014. No busco convencer a nadie, necesito sacarlo de la cabeza para poder dormir un poco más de 1 hora seguida. La orden llegó al anochecer, interdicción de un laboratorio clandestino en una cañada secundaria. Inteligencia señalaba actividad continua, tambos, reactores artesanales y gente armada custodiando. Seríamos 6, inserción discreta por brecha, sin insignias visibles. Hilux civil, luces apagadas, equipo ligero, fusiles con supresor, NVG monocular para no delatar el brillo. El plan era simple, aproximación, demolición con cargas y salida por la misma ruta. Nada heroico, nada de prensa, solo quitarles la capacidad de producir. A las 01:40 dejamos la camioneta bajo una parota y seguimos a pie. El aire traía ese olor químico que uno asocia con solventes y amoníaco. Caminamos en formación escalonada, ritmo bajo, paradas de escucha cada 100 metros. El GPS marcaba la cañada a unos 20 minutos. El guía nos había pasado un punto UTM y referencias de terreno, un arroyo con piedras blancas, una encina aislada. Todo cuadraba hasta que dejó de cuadrar. El arroyo estaba ahí, pero seco como si llevara meses sin correr. La encina también, aunque partida a la mitad por un rayo antiguo. Llegamos al punto y no había nada, ni tambos, ni mangueras, ni sombras moviéndose, ni siquiera basura. Limpio a una forma antinatural. Demasiado limpio. Repetimos triangulación con brújula y GPS, las cifras coincidían y aún así el lugar parecía recién barrido. No había insectos, no había ranas en el bajo, no había perros a lo lejos. Solo un silencio denso que hacía que el propio respirar sonara ajeno. El sargento decidió ampliar la búsqueda en abanico y nos dividió en binomios. Yo me fui con Gutiérrez hacia una arista que caía a un barranco angosto. Ahí lo vimos. Un ocote enorme, solitario, más alto que cualquier árbol cercano, como si se hubiera negado a morir cuando el monte se fue talando. Sobre una rama gruesa, a contraluz de las estrellas, se recortaba una figura. Sentada. Inmóvil. Viéndonos. No era un hombre, pero tampoco un animal que yo conociera. Demasiado erguido para ser felino, demasiado delgado para ser primate. El brillo de sus ojos no era el típico reflejo de animales del monte, parecía un par de lámparas pequeñas que aprendían dónde estabas y te medían. Hice señas al sargento. El resto del equipo se pegó al borde del barranco. Nadie habló. Nadie se movió sin permiso. Cuando la cosa supo que todos la mirábamos, se paró en la rama con una facilidad que contradecía su tamaño. No dio señales de miedo. Bajó la cabeza como si oliera, giró de perfil y, sin aviso, cayó al vacío y aterrizó más abajo, en una repisa de tierra. Lo que siguió fue rápido. El sargento autorizó fuego controlado. 3 ráfagas cortas, escalonadas. Lo vimos reaccionar tarde al primer impacto, saltó hacia un costado con una rapidez que hacía rabiar al ojo. Otra ráfaga. Algo le pegó en el hombro. La sangre que escupió al suelo no era oscura normal, bajo la luz mínima parecía violácea, espesa, casi aceitosa. El olor que llegó de golpe fue metálico con un fondo dulzón, como químico viejo. Gutiérrez avanzó 2 pasos para ganar ángulo. La cosa se pegó a la roca y salió disparada hacia él con un brinco imposible. No hubo tiempo de apuntar fino. Se escuchó un golpe seco, un alarido de dolor que no era humano, y luego el grito ahogado de Gutiérrez. La criatura le atrapó el antebrazo y jaló con fuerza bruta. No vi colmillos, vi garras. La carne se abrió como tela. El antebrazo colgó destrozado y la sangre de mi compañero formó una cortina que me tapó medio visor. Me lancé sobre él, le empujé al suelo, le sujeté con la rodilla y le apliqué torniquete por reflejo.
El chasquido de la correa fue lo único que nos ancló a la realidad. El resto descargó fuego. La rama sobre la que se había movido estalló en astillas. Vi a la cosa encoger el torso como evitando un hachazo y luego perder apoyo. Cayó entre la maleza de la repisa inferior, se arrastró hacia la sombra del ocote y desapareció tan rápido como apareció. Silencio otra vez. Un silencio antinatural que te hace buscar tu propio pulso en el cuello para confirmar que sigues aquí. El sargento cantó retirada y pedimos extracción por aire con clave de emergencia. Entre tres cargamos a Gutiérrez por la vereda, resbalándonos, tropezando, rogando que la criatura no intentara otro empuje. Yo iba atrás, con el torniquete apretado entre las manos para que no se diera. En la falda de la cañada encendimos una estrobo mínima. El heló llegó a los 8 minutos, que se sintieron como horas. Lo subieron y se fue con el médico aplicando fluidos. Nos quedamos 4, con el sargento, viendo el polvo que levantaron las aspas perderse entre estrellas. Regresamos a pie hasta la Hilux. Nadie dijo nada en el trayecto. Esa nada era lo peor, no había grillos, no había perros en ranchos lejanos, no había motores lejanos en la carretera. Solo la respiración y el crujido de nuestras botas. En la base, ya de madrugada, nos estaban esperando 2 oficiales que no conocíamos y un médico. Tomaron muestras de la sangre que yo traía en el chaleco, ordenaron callar y firmar un reporte que hablaba de contacto con guardia armada y extracción de herido por proyectil. No hubo mención del ocote, no hubo mención de lo que atacó a Gutiérrez. El médico me pidió el chaleco. Lo guardaron en una bolsa marcada con un número que nunca volví a ver. Gutiérrez sobrevivió. Perdió el brazo por arriba del codo. Lo pasaron a retiro con todos los honores que se dan cuando no conviene explicar nada. A nosotros nos rotaron a otra zona como si cambiar de cerros borrara lo ocurrido. Durante un mes entero, cada vez que me acostaba, veía esa figura sentada sobre la rama, aguardando. No era miedo a lo desconocido, era la certeza de que, en ese monte, alguien más vigilaba el terreno con un mapa que no sale en ninguna carta. Volví a la cañada 2 semanas después, en una patrulla de reconocimiento. Quise convencerme de que todo había sido estrés, oscuridad, mala orientación. El ocote seguía ahí, imponente, con cicatrices antiguas en la corteza. En la repisa inferior, donde la cosa se había arrastrado, encontré marcas que no supe leer. No eran pisadas de coyote ni de gato montés. Tampoco eran de humano. Como líneas que se hunden y se levantan, ondulantes, como dedos largos jugando con la tierra húmeda. El olor químico había desaparecido, pero quedaba una nota dulce, tenue, que no venía de ninguna flor. Desde entonces he pensado mucho en por qué un laboratorio señalado con coordenadas exactas puede no estar, y por qué un árbol viejo puede tener un guardián que no se asusta de 6 armas. He escuchado historias en retenes y cocinas de campaña, que en esos montes hay pactos antiguos, que no todo el personal que ves en un campamento pertenece a este tiempo. No soy religioso ni me creo valiente por oficio. Pero hay zonas donde conviene no insistir. A veces sueño que me quedé solo en el borde del barranco. En el sueño, nadie dispara. La figura salta, cae al sendero y se para frente a mí. No me ataca. Solo me mide. Yo huelo ese metal dulzón otra vez y siento que el torniquete que puse aquella noche nunca se aflojó. Despierto con el antebrazo entumido, como si la correa siguiera ahí. Prendo la luz un segundo y la apago al instante para no ver sombras que puedan parecer ramas. Si un día le encargan a su equipo algo rápido en una cañada donde todo coincide menos la vida, no se confíen de los mapas ni del silencio. Busquen el árbol más viejo. Si ven a alguien sentado ahí, no tiren por tirar. No les estoy diciendo que negocien con lo que no entiende de nuestras órdenes.
Solo que sepan que hay guardias en ese país que no llevan uniforme y que el monte, cuando cree que le invaden la fábrica, manda primero al centinela. Y cuando el centinela te mira, te empieza a medir para siempre. Fuego que nos siguió. Soy sargento segundo de infantería y esto pasó en 2016 en la Sierra de Michoacán, durante una operación de erradicación que parecía de rutina. Llegamos con la tarde cayendo porque otra institución ya había hecho detenciones y asegurado el punto. A nosotros nos tocó el trabajo lento y cansado de destruir lo que había en los cuadros de cultivo y quemar por tandas lo que cortábamos para que el humo no nos tirara a la lona ni delatara nuestra posición más de la cuenta. El terreno era una especie de loma despejada en medio del monte, con chozas improvisadas, camas de tablas y tambos vacíos, señal de que ahí dormía gente por temporadas. Montamos perímetro, 2 arriba, 2 abajo y relevos cada 20 minutos. Yo me quedé en la parte baja con otros 3, escuchando en la radio el avance de los de arriba. A cada rato pasábamos costales a las camionetas. Primero los que ya habíamos inutilizado con machete y químicos, luego los últimos racimos que aún quedaban en pie. El aire amaneció limpio, pero al atardecer se hizo pesado y dulce. Esa clase de olor que se te pega a la garganta y al casco, uno termina acostumbrándose, pero el cuerpo se pone alerta, como si algo estuviera fuera de lugar aunque nada se moviera. La decisión fue clara, ya no quedarnos ahí cuando oscureciera, cargar lo que faltaba y rematar la quema más abajo en un punto que nos habían marcado como seguro. Aparte, nadie quería tentar una represalia del grupo que mandaba en esa zona. No era la primera vez que algunos se quedaban mirando desde lejos, esperando que nos distrajéramos. Avanzamos rápido, lo más que se podía entre raíces y zanjitas. La luz se iba y con ella se iba una calma aparente. El cabo que iba delante de mí señaló con el mentón el claro donde estaban las chozas y seguimos. Cuando el último de nosotros subió a la caja y las camionetas empezaron a bajar por la vereda, escuché un golpe seco. No era tiro ni granada, era como si un tambor metálico hubiera reventado por dentro. Me giré por reflejo y vi una esfera de fuego saltar desde el claro hacia arriba, no una llamarada cualquiera sino un círculo vivo que ascendía y se estiraba. A esa distancia hubiera jurado que alguien había encendido combustible, pero los tambos que encontramos estaban vacíos y los químicos sensibles iban con nosotros. Lo supe porque yo mismo los había acomodado. Nadie dijo nada por un momento. La radio soltó estática y volvió. En la caja el soldado más joven apretó la mano contra el borde y me miró como pidiendo una explicación que yo no tenía. Otro, más viejo, murmuró que en la sierra esas cosas no eran raras, que era mejor no voltear tanto, que siguiéramos. Yo no suelo creer en nada de eso y sin embargo sentí una presión detrás del casco, como si la noche se hubiera acercado de golpe, como si nos observaran desde arriba del camino. Respiré hondo y me concentré en el rebotar de las llantas y el conteo en mi cabeza para no pensar. A mitad del descenso perdimos de vista el claro entre las copas. La vereda se volvió túnel de ramas y piedras húmedas. Cuando salimos al arroyo seco donde íbamos a rematar la quema, ya teníamos el procedimiento en automático. Colocamos un cerco con 2 apuntando hacia el cauce y 2 hacia la cañada. Acomodamos el material junto a un talud de tierra para que el viento no lo aventara hacia nosotros. Encendimos por partes con cuidado. No había motivo para que algo saliera mal. Lo habíamos hecho muchas veces. Entonces el viento cambió sin avisar y el fuego empezó a moverse contra la corriente del aire. No era una ráfaga, era un tirón parejo, uniforme, como si alguien soplara por dentro del monte. Las llamas se estiraban hacia el lado contrario y se recogían, un vaivén que no correspondía a nada que conociéramos. El olor se volvió más dulce y más agrio a la vez, una mezcla que me mareó un segundo. Me quité el cubrebocas para acomodarlo mejor y vi una luz encima del talud. Primero pensé que era un reflejo de nuestras propias flamas, pero no temblaba igual. Esa luz tenía trayectoria. Subió, se contrajo, se volvió esfera otra vez, del tamaño de un balón grande,
avanzó lenta sobre nosotros como tanteando, no proyectaba sombras nítidas en el suelo. Más bien parecía que la oscuridad se hacía a un lado para dejarla pasar. Apunté sin pensar, no disparé, habría sido absurdo, lo supe en el hueso mismo del entrenamiento, disparar a la nada no arregla nada. Así que dejé que la mira bajara, detrás de mí escuché como el soldado joven se santiguaba sin hacer ruido, a la derecha alguien. Dijo por la radio que mantuviéramos la calma, que era probable que arriba nos estuvieran probando con algún truco, yo quería creer eso. La esfera bajó un poco, como si nos oliera, pasó por encima de los costales que aún no prendíamos y una chispa cayó. La llama se extendió de inmediato y yo corrí para patear el material fuera del alcance. En el momento en que levanté el pie sentí que algo me tocaba la pantorrilla como un aliento caliente y seco. Me detuve, no vi a nadie junto a mí y aún así no estaba solo. Esa certeza me paralizó, como si me hubieran puesto una mano en la nuca. Detrás, en lo hondo de los árboles, algo caminó. Sin hacer ruido de hojas, sin romper nada, avanzaba como si conociera el lugar mejor que nosotros. Apreté la mandíbula y regresé al cerco, la esfera subió de nuevo, se hizo más pequeña, se alejó hacia la cañada como si hubiera encontrado lo que buscaba. Yo pensé que ya se iría cuando se detuvo en seco arriba del cauce y se quedó ahí, quieta, como mirando. De nuevo la radio cascabeleó y entró la voz del teniente desde la primera camioneta, preguntó el estado. Respondí normal y me escuché extraño, como si otro usara mi voz. Nadie quiso decir lo que veíamos, quizá por vergüenza, quizá por miedo a que al nombrarlo lo hiciéramos más real. Seguimos con la quema hasta terminar, cada tanda era un trago amargo, el humo se pegaba y la luz flotante se quedaba allí observando. Un par de veces se acercó y retrocedió. Cuando la última brazada se consumió y no quedó nada útil, recogimos, apagamos lo que había que apagar y nos formamos para subir de nuevo a los vehículos. La esfera se había movido unos metros más arriba, justo en la salida del arroyo, nos obligaba a pasar por debajo. Nadie lo dijo pero lo entendimos, era como un retén que no era de hombres. Le señalé al conductor la ruta alterna pegada a una pared de piedra. Íbamos a raspar la caja pero por ahí no pasábamos bajo esa cosa otra vez. Nos tomó varios intentos sacar la primera camioneta, la caja chirrió contra la roca y el soldado que iba sentado conmigo apretó los dientes hasta que le crujieron. La esfera no se acercó, tampoco se fue, se mantuvo vigilando. Cuando por fin todas las unidades estuvieron en marcha, aceleramos sin mirar atrás. La vereda de retorno se sintió más larga que a la ida. Al pasar por un recodo vi desde la caja un resplandor a lo lejos, allá arriba, donde habíamos empezado la destrucción, como si alguien hubiera vuelto a encenderlo todo, pero ya no quedaba nada. De regreso al destacamento anotamos en el parte lo que correspondía, sin adornos, sin mentar a nadie ni a nada fuera de procedimiento. Dormí poco esa noche y desde entonces, cada vez que me toca un monte desconocido y el aire se espesa con ese olor dulce, recuerdo la sensación en la pantorrilla y el peso en la nuca. No me gusta aceptar que hay cosas que no puedo explicar con lo que aprendí en los cursos, pero lo que vi en esa sierra no fue un reflejo ni un engaño de nadie, fue algo que vive en los intermedios, entre el fuego y el aire, entre lo que sube y lo que baja. A veces bromean con que eran globos de gente que hace maldades, otras veces dicen que las viejas del monte se envuelven en luz para moverse sin que las vean. Yo no sé, lo único cierto es que esa noche nos midieron, nos olieron y nos dejaron ir cuando ya habían terminado. Cada quien cargó con lo suyo, unos con miedo, otros con incredulidad. A mí me quedó una especie de respeto que no sé cómo explicar. Cuando la luz decidió apartarse del cauce y dejarnos salir, sentí que no nos habíamos salvado. Por valentía ni por fuerza, sino porque no les interesábamos más. Meses después me tocó pasar por otra sierra, otra operación, otro equipo, y al atardecer vi en el cielo una chispa solitaria que subía y se apagaba. Mis compañeros no la notaron. Yo la seguí con la vista hasta que desapareció. No dije nada. Ese tipo de cosas uno aprende a guardarlas para que no te pesen en la cabeza. Al final somos de carne y entrenados para lo que se puede tocar.
Pero hay noches en que cierro los ojos y siento que todavía cruzamos bajo un retén que no aparece en los mapas, con una luz que baja y sube y nos reconoce por el olor, como si fuéramos ganado marcado en un sitio que no era nuestro, y en silencio, cada quien promete no volver a mirar hacia atrás cuando la sierra decide mirarnos primero. Lo que alzó el agua. Me llamo Álvaro Medina, tengo 34, y desde los 21 visto uniforme. Entré buscando disciplina y un camino, me quedé porque el uniforme te hace útil cuando todos los demás no tienen a quien llamar. No cuento esto para presumir ni para asustar a nadie, sino porque hay noches en las que cierro los ojos y vuelvo a oler tierra empapada y madera hinchada, y otra vez siento en la lengua ese sabor a agua vieja que no se te quita con nada. Fue en 2019, en la Sierra de Guerrero, cuando activaron el plan DN3 por una tormenta que no tenía nombre bonito pero sí dientes. Nuestro batallón salió con lo que había, 2 camionetas con lona, un camión con víveres, motosierras, cuerdas, botiquines, colchonetas, lámparas, radios. Nos mandaron a una comunidad metida entre cerros, con un espejo de agua a un lado que la gente llamaba la laguna. No era grande, pero la lluvia de varios días la había hecho crecer como si la inflaran por debajo. Al llegar vimos techos de lámina, paredes de adobe y madera, gallinas en los corredores, perros asustados metiéndose bajo los carros. El comisario nos dijo que eran poco más de 100. Las indicaciones eran claras: asegurar la zona, concentrar a la gente, evacuar a quien aceptara y registrar a los que decidieran quedarse. Uno aprende a no discutir cuando el cielo se parte en dos y la tierra ya no absorbe. Aún así, muchos dudaron. Hasta que la laguna empezó a treparse por el borde como si respirara. Nos dividimos en 2 equipos. Montamos un punto de control en la cancha y empezamos a llenar la primera camioneta con niños, mujeres, adultos mayores. Repartimos impermeables, cobijas, agua. Cada tanto se escuchaba el golpe seco de algo cayendo en el monte. El viento se llevaba palabras y devolvía hojas, bolsas, polvo mojado. A media tarde, con la luz volviéndose ceniza, faltaban pocos por subir. Entonces se acercó un hombre con la cara blanca de susto y me dijo que su hijo no estaba, que siempre que había tormenta el perro se le iba a la laguna y el niño corría a buscarlo junto al árbol grande. Alguien gritó que ya no había tiempo. Yo miré el nivel del agua, miré al hombre y me fui. Tomé una lámpara y una cuerda de rescate. El camino hacia la orilla ya no era camino, era una lengua de lodo con huellas frescas de guarache y marcas de pezuñas. La lluvia era una cortina. La laguna estaba rara, sin olas, sin viento encima, como si algo la aplanara desde adentro. El árbol grande, con las raíces al aire, parecía haber sido arrancado pero seguía agarrado a la orilla por pura terquedad. Vi primero al perro, un criollo amarillento, empapado, clavado a 2 metros del agua, mirando fijo hacia el centro. Le hablé con calma. No se movió. Silbé. Nada. Me acerqué y fue cuando vi los círculos abrirse y cerrarse en la superficie, perfectos, como si alguien soplara desde abajo. La lámpara golpeó de frente al agua y devolvió brillo de escama aquí y allá, no en cardumen, sino en una sola pieza grande que aparecía y desaparecía sin romper del todo la piel del lago. No pensé en cuentos ni en leyendas. Pensé en un tronco, en un cocodrilo, en cualquier cosa que pudiera explicar una sombra alargada que se acercó a la orilla y se quedó quieta a 1 metro de mis botas. El perro gimió con un chillido agudo y yo apreté más la cuerda, fijándola al tronco caído. Llamé al niño por su nombre, que el padre me había dicho, y di 2 pasos. El agua parecía subir sola, sin ola, solo una panza que se iba inflando, hasta que algo, no sé cómo decirlo, se alzó. No fue que saliera completo. Fue como si el agua se pegara a una forma y esa forma,
pegada de hojas, lodo y algas, decidiera mostrarse lo suficiente para que yo entendiera que ahí había ojos. Eran dos espejos elípticos, opacos, muy separados, con una membrana que se cerraba y se abría. Abajo, algo se movía con ritmo, como un par de palas empujando. Vi un brazo. Largo, delgado, con piel gris verdosa llena de placas. En la mano, si era una mano, había articulaciones tantas que parecían demasiadas. Detengo aquí el recuerdo y todavía me tiembla la mandíbula. Porque ese brazo no venía vacío. Traía una camiseta blanca pegada al cuerpo de un niño. Yo dije el nombre otra vez, ya sin voz de mando. La forma giró apenas. En la parte donde debió estar la boca había una ranura que se abrió y se cerró lenta, como probando el aire. Me metí hasta la rodilla. El lodo me tragó la bota. Tiré la cuerda para tenerla firme y di otro paso. La lámpara temblaba en mi mano. Pensé en disparar y no lo hice. El rebote en el agua en esa distancia era una estupidez y yo no estaba viendo algo que se asuste con ruido. Di el tercer paso, y la laguna decidió por mí. El borde se dio y me fui de cara, tragando agua con sabor a hierro y hojas. Alcancé a ver que las placas se replegaban como el lomo de un pez grande. Una corriente fría me arrastró hacia adentro medio metro y la cuerda me detuvo con un jalón que me arrancó el aire. Salí a gatas, tosiendo, con el perro pegado a mi costado. El árbol crujió y se inclinó. El agua volvió a aplanarse, sin rumor, como si lo que fuera que vivía abajo hubiera dado un manotazo y se hubiera ido. El niño ya no estaba. Solo quedó la camiseta pegada a una raíz, y cuando quise agarrarla sentí un tirón seco desde abajo, y la tela desapareció con un chasquido. El perro corrió y se metió entre mis piernas. No ladró. Yo tampoco grité. Regresé como pude. En el camino, por la vereda de lodo, noté marcas que no supe leer. No eran de llanta ni de pisada humana. Eran líneas paralelas, profundas, como dejadas por algo que se arrastra con peso. Llegué a la cancha con la lámpara apagada y las manos frías. El padre me miró y no le supe decir lo que vi. Apenas alcancé a decir que no lo encontré, que la orilla se estaba cayendo, que ya no había margen. Anotamos no localizado y subimos a los últimos. La caravana arrancó. Atrás quedó la laguna con sus bordes comidos. En el trayecto nos topamos con derrumbes y árboles atravesados. La noche cerró de golpe y la lluvia se convirtió en agujas rectas sobre el parabrisas. Nadie habló. En el albergue improvisado en la cabecera municipal nos dedicamos a lo que tocaba: registrar, repartir cobijas, acomodar colchonetas, calentar atole, tomar presión a los más frágiles. El padre del niño no durmió. Yo tampoco. Al día siguiente volvimos con un equipo pequeño y un ingeniero de protección civil. El nivel había bajado apenas. La orilla tenía mordidas nuevas. El gran árbol ya no estaba. Quedaban raíces arrancadas, tierra oscura y un olor que no era de podredumbre natural, sino a algo más, como si hubieran movido lodo de muy al fondo. Hicimos una búsqueda perimetral. Nada. El ingeniero habló de corrientes internas, de sumideros, de succión. Asentí porque era lo que podía decirse en voz alta. Una semana después, levantamos el punto y nos reasignaron. En el reporte final quedó escrito lo que se podía: evacuación parcial, daños a vivienda, riesgo por desbordamiento, un menor desaparecido. No escribí la parte de los ojos, ni la de la camiseta que se fue hacia abajo como si alguien la hubiera cobrado. Pasaron meses. Cada que llueve fuerte me pregunto cuántas lagunas olvidadas hay en cerros como esos, cuántas cosas respiran abajo esperando que la lluvia les regrese el territorio. No me metí a foros ni a historias. No quise aprender nombres ni leyendas.
Cambié el turno de los fines de semana para no pasar por carreteras con espejos de agua a los lados. El perro del niño, me dijeron después, se quedó en el albergue y luego lo adoptó un maestro. Me alegra por él. Yo cargo con lo otro. Cuento esto con cuidado. No busco que me crean, busco que alguien, cuando escuche el rumor de lluvia metiéndose a los montes y vea que el agua quieta de un estanque empieza a levantarse sin viento, se aleje. Hay cosas en el campo que se anuncian sin gritar, la tierra que se parte, el aire que cambia, los animales que ya no quieren cruzar. Esa tarde, el único que lo entendió a tiempo fue un perro. Si alguna vez te toca ir a sacar gente en tormenta, no vayas solo a la orilla aunque te lo pida el corazón. Llega hasta donde te sostenga el suelo, amarra la cuerda a algo que no se mueva y mira el agua como mirarías a alguien que te observa desde dentro de una casa sin ventanas. Si ves que se alza lisa, retrocede. Esa fue la lección que aprendí demasiado tarde. Y en las noches de aguacero, cuando el techo retumba y el cuarto se queda sin aire, cierro los ojos y vuelvo a ver esa membrana cerrándose despacio, como si probara mi nombre en silencio antes de llevárselo hacia abajo, a un lugar donde la luz no entra y el uniforme no sirve de nada. La sierra que nos tragó. Escribo porque no tengo a quien contárselo y porque, si no lo saco de algún modo, siento que un día me voy a levantar, me voy a ver al espejo y ya no voy a estar ahí. Fui soldado de infantería, batallón destacado en el centro del país, y durante 2 años formé parte de un pelotón nocturno al que todos conocían como los murciélagos. Salíamos cuando el resto del cuartel se iba a dormir. Vivíamos entre visores nocturnos, café recalentado y órdenes que no se podían cuestionar. Lo que voy a relatar ocurrió en 2014, en la sierra entre Puebla y Veracruz, una zona de barrancas profundas, brechas de tierra quebrada y pueblitos escondidos que ni siquiera salen en los mapas. Oficialmente fue una operación de reconocimiento y aseguramiento de área. En los papeles no duró ni 12 horas. Para mí sigue sin terminar. Aquella tarde nos formaron en la explanada del batallón. Éramos 8, un teniente, el sargento primero, 4 cabos y 2 soldados rasos. Yo era cabo, tirador designado. Mientras revisábamos cargadores, chalecos y radios, vi al teniente entrar al puesto de mando y salir con el rostro más tenso de lo normal. No preguntamos, uno aprende a no hacerlo. Solo escuchas la orden, la repites y la cumples. Nos subieron a 2 Hammer y salimos rumbo a la sierra cuando el sol ya empezaba a esconderse detrás de los cerros. El asfalto se terminó pronto y la vibración de la terracería empezó a subir por las botas, por las rodillas, hasta la espalda. El viento traía polvo y olor a diésel. A lo lejos se veían pequeñas columnas de humo salir de las casas dispersas en las laderas. Teníamos prohibido detenernos en cualquier poblado. La orden era clara: llegar a un punto marcado en el plano, mantener posición durante la noche y esperar instrucciones al amanecer. No se mencionaban aseguramientos, ni cateos, ni presencia de grupos armados, nada, solo presencia disuasiva. Eso, en teoría, debía tranquilizarme. A mí me encendió una alarma que no supe apagar. Llegamos al final de la brecha cuando ya casi no quedaba luz natural. Dejamos los vehículos ocultos entre unos matorrales y empezamos a subir a pie por una vereda angosta. Cada uno con su fusil, su mochila, su equipo de noche. El aire estaba frío y olía a tierra húmeda y a leña quemada a lo lejos, aunque no se veía ninguna fogata. La sierra tiene una forma extraña de callar cuando algo se aproxima, no es silencio total, es como si todos los insectos, las ranas y los perros se pusieran de acuerdo para escucharte. Encendimos los visores. El mundo verde apareció de golpe, árboles retorcidos, piedras, ramas, la silueta de mis compañeros caminando en fila india. Avanzábamos en silencio, solo el crujido de las botas sobre la tierra y la respiración detrás del pasamontañas. Iba contando en la cabeza, por rutina, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. A mitad de la subida me di cuenta de algo. En el sonido de las pisadas se sentía un paso más, un peso extra detrás de nosotros. Volví a contar, ahora con la vista. 8. Siempre 8. Me dije que era el eco entre las paredes del cerro, algún truco del oído. Seguí caminando. La posición estaba en una especie de planicie pequeña, un claro entre árboles con vista a una barranca enorme. Había restos de una construcción vieja, tal vez una choza o una troye derrumbada hacía años. El teniente ordenó establecer perímetro. El sargento nos fue colocando como piezas, 2 hacia el lado de la cañada, 2 vigilando la vereda por donde subimos, el resto cubriendo flancos. Me tocó justo frente a la barranca. Del otro lado solo se veía un oscuro más denso, una pared de montaña que no reflejaba nada. Me acomodé detrás de una roca, fusil apoyado, ojo en la mira, el otro tanteando la oscuridad con el visor. Chequé la hora en el reloj de muñeca. Pasaban de las 11. Al principio todo fue rutina. Informes por radio cada cierto tiempo, movimientos mínimos, el cuerpo acostumbrándose al frío y a la inmovilidad. Luego el ambiente empezó a cambiar. No sé en qué momento exacto, pero hubo un punto en el que la noche dejó de ser solo noche y se volvió otra cosa. Los ruidos normales del monte se fueron apagando poco a poco. El viento dejó de moverse entre las ramas, las hojas dejaron de rozarse. No era lo mismo que cuando pasa una tormenta o un animal grande, esto era una pausa en seco, como si la sierra estuviera conteniendo la respiración. Fue entonces cuando escuché, muy atrás de nosotros, las pisadas. No venían por la vereda, sonaban como una formación bajando por la ladera contraria. Pasos coordinados, el mismo ritmo que nos enseñaron en el cuartel. Quise pensar que era otra sección acercándose, que el mando había mandado refuerzos sin avisar. El problema es que el radio seguía mudo y no teníamos programada ninguna unidad más. Traté de ignorarlo hasta que vi algo a través del visor. Del otro lado de la barranca, sobre una especie de terraza natural, se formó una fila de figuras. Estaban demasiado lejos para distinguir rostros, pero la silueta era inconfundible, casco, fusil colgando al frente, mochila a la espalda. Soldados. Muchos. Quietos, mirándonos. Parpadeé varias veces, ajusté el enfoque. Las figuras seguían ahí, pero no emitían ningún brillo en el pecho ni en los brazos. Ninguna placa, ninguna cinta reflectante, nada que delatara insignias. Solo siluetas oscuras recortadas en el verde del visor. Levanté el radio y avisé al teniente. Él respondió que no tenía confirmación de ninguna otra unidad en el área, que mantuviéramos observación, que no abriéramos fuego. Seguí apuntando hacia ellos. Después de un rato sentí que algo no cuadraba. Volví a contarlos, uno por uno. Eran 8. 8 figuras del otro lado de la barranca, en la misma disposición que nosotros en el claro. Uno frente a la cañada, otro cubriendo la vereda, 2 en los flancos. El resto repartidos como espejo. Y uno, el que quedaba justo frente a mí, tenía el cuerpo ligeramente inclinado hacia la izquierda, la misma mala costumbre que yo arrastraba desde la instrucción por una lesión vieja en la rodilla. Me sudaron las manos dentro de los guantes. Empecé a sentir el chaleco como si pesara el doble. Dejé de mirar por la mira y abrí un poco el visor para ver a simple vista. Del otro lado, nada. Solo la oscuridad normal, ni luces, ni sombras definidas. Un murmullo en la radio me puso la piel de gallina. Era una estática rara, como si alguien quisiera entrar a la frecuencia y no alcanzara. Entre el ruido se coló un quejido, una voz apagada que repetía algo que no alcancé a entender. El sargento preguntó quién estaba jugando con el equipo. Nadie respondió. El teniente ordenó cambiar de canal. El mismo ruido apareció ahí también. En ese momento, el soldado que estaba a mi izquierda me tocó el hombro.
Señaló hacia abajo, hacia el fondo de la barranca. Murmuré un recibido y apunté en esa dirección. La imagen que apareció en el visor no se me va a borrar nunca. Había una especie de fila que subía desde el fondo, avanzando en dirección a nuestro claro. No eran militares. Eran figuras descalzas, delgadas, con ropa civil pegada al cuerpo como si estuviera empapada. Caminaban inclinadas, como quien viene cargando algo invisible encima. Algunos parecían traer las manos atadas hacia adelante. No levantaban la cara. De vez en cuando uno se tambaleaba y otro lo sostenía del brazo. Reconocí ese andar. Lo había visto antes, en traslados donde nos tocó custodiar retenidos. Hombres y mujeres que subían a la parte de atrás de las camionetas con la mirada perdida, la mente ya ida desde antes de que los bajaran en algún punto de la sierra. La diferencia es que esos traslados habían pasado mucho más al norte, en otro estado, en otra comisión especial que nunca quedó escrita en ningún informe. Sentí un vacío en el estómago. Recordé una noche en particular, meses antes, en la que acompañamos a un convoy hacia un punto similar, un claro en la montaña donde nos ordenaron entregar a un grupo que ya venía vendado y esposado. Nosotros solo aseguramos el perímetro mientras otras camionetas, sin logotipos, se los llevaban selva adentro. No preguntamos quiénes eran ni a dónde iban. No era nuestro trabajo, nos dijeron. En la imagen verde del visor, los que subían ahora por la barranca tenían la misma postura, la misma forma de tropezar, la misma resignación pegada al cuerpo. Solo que ahora no había vehículos ni personal ajeno. Solo estábamos nosotros. La fila se detuvo a mitad de la pendiente. Las figuras levantaron la cabeza al mismo tiempo. No alcancé a verles la cara, pero tuve la impresión de que miraban directo hacia nuestro claro. El visor empezó a llenarse de pequeños puntos brillantes, como si cientos de ojos reflejaran una luz que yo no veía. El radio se volvió una mezcla de lamentos y estática. El sargento gritó algo que ya no escuché completo. Sentí que el aire se espesa, como si me costara trabajo respirarlo. No sé quién disparó primero. Tal vez fui yo. Tal vez alguno de los compañeros flanqueando la vereda. De pronto el claro se iluminó con fogonazos y el eco de los disparos rebotó en los cerros. Apunté al centro de la fila que venía subiendo. Apreté el gatillo en ráfagas cortas, como nos enseñaron. En el visor no vi impacto, no vi polvo levantarse, nada. Era como dispararle a una fotografía. Cuando el cargador se vació, quise cambiarlo. Sentí el plástico en la mano, pero al mirar vi que estaba limpio, sin raspaduras, como nuevo, y completamente sellado, como si nunca lo hubiera abierto. Volví a revisar el arma. Parecía de exhibición, sin la suciedad que se acumula en cada servicio. Tragué saliva. Miré hacia los lados buscando al soldado que estaba a mi izquierda. Ya no estaba. Su lugar seguía ocupado por el fusil recargado en la roca, por el casco, por la mochila. Pero no había nadie dentro del chaleco, nadie sujetando el arma, nadie respirando a mi lado. No escuché que se moviera, no lo vi levantarse. Simplemente dejó de estar ahí. Grité su nombre. El teniente respondió por radio ordenando mantener posición, que nadie se moviera. Me di cuenta de que su voz sonaba lejos, como si viniera filtrada desde otro tiempo. Las figuras del otro lado de la barranca, nuestra copia exacta, seguían en formación. Ahora distinguía algo más, el que estaba frente a mí tenía el mismo parche mal cosido en el hombro, la misma pequeña rasgadura en la manga derecha. Era yo, parado frente a mí, mirando desde la otra ladera. No recuerdo haber tomado la decisión de correr. Solo sé que, en algún punto, mi cuerpo se levantó, dejó el fusil en el suelo y empezó a bajar por la vereda por donde habíamos subido. El mundo se volvió una mezcla de ramas que golpeaban el rostro, piedras que se desmoronaban bajo las botas, aire helado cortándome la garganta. Atrás sentía pasos, pero ya no sabía si eran de mis compañeros, de los que subían desde la barranca o de los soldados que nos copiaban como reflejos deformes.
Caí varias veces. En una de esas, la visera se golpeó y se apagó. Seguí bajando a oscuras, guiado solo por el instinto y por un zumbido constante en los oídos. Cuando por fin dejé de escuchar pasos, me dejé caer en la tierra y me quedé ahí, temblando, sin saber si habían pasado segundos o horas. Abrí los ojos con la primera luz del día. Estaba recargado en la defensa del Hammer, abajo, donde los habíamos dejado. El motor estaba frío, las llaves no estaban puestas, no había señales de que alguien hubiera estado ahí en toda la noche. Miré hacia arriba, hacia el claro donde debíamos seguir en posición. No vi a nadie. Ni siluetas, ni equipo, ni rastro de fogonazos en las rocas. Regresé al batallón en otro vehículo que pasó por mí después de que reporté por radio que necesitaba extracción urgente. El oficial de servicio me miró raro cuando le conté, entre tartamudeos, que había perdido a la patrulla. Revisó el orden de operaciones, me mostró la hoja. En ella solo aparecía mi nombre asignado a una comisión de verificación en solitario. No había lista de otros 7 elementos. No había teniente, no había sargento, no había murciélagos esa noche. Días después, caminando por el pasillo donde están las fotografías de los caídos en servicio, reconocí 3 caras. El sargento primero, el teniente y uno de los cabos. Debajo de cada foto, la fecha de muerte, 1 año antes de la operación en la sierra. Mis piernas casi no me sostuvieron. Pedí mi baja meses después. Nadie se opuso. Para la mayoría yo solo era un cabo más con problemas de ansiedad. Ahora vivo en una ciudad donde las montañas apenas se ven a lo lejos, pero aún así, cuando el cielo está despejado y la noche cae muy callada, siento pasos sincronizados detrás de mí. A veces, al asomarme por la ventana, alcanzo a ver, sobre la silueta lejana de los cerros, 2 filas de puntos apagados enfrentados entre sí, como formaciones que siguen en guardia. Escribo esto porque no quiero que la única versión de lo que pasa en la sierra sea la de los informes oficiales. Hay patrullas que nunca regresan y nombres que desaparecen de las listas sin explicación. Y hay otras, como la nuestra, que siguen marchando en algún lugar entre la tierra y lo que sea que venga después, condenadas a repetir la misma noche una y otra vez, esperando al siguiente murciélago que se atreva a subir y se dé cuenta demasiado tarde de que la sierra ya lo eligió para tragárselo. Latido subterráneo. Había transcurrido la mitad de 2014 cuando me ordenaron reforzar la patrulla Alfa 13 en la Sierra de Álamos, Sonora. La misión parecía simple, localizar depósitos clandestinos de armamento escondidos en un sistema de cuevas esculpidas por el río Cuchujaqui. Aquel tramo de montaña apenas figuraba en los mapas militares. El terreno era una mezcla de cantera oxidada y barrancos caramelizados por el sol. Nos prometieron que sería un operativo corto, de un solo día. Nadie durmió la noche previa. Atravesamos el caserío de la aduana antes del amanecer. El polvo aún dormía en las calles cuando el sargento Torres apagó el motor del Sandcat y se limitó a señalar el cerro, un costillar gris que se quebraba en hendiduras. Llevábamos linternas tácticas, respiradores de media cara y un sonar portátil Converg MRS-100 adaptado para espacios reducidos. Yo mismo lo había calibrado para detectar cavidades y posibles tambores metálicos detrás de las paredes. El manual nunca mencionó la posibilidad de escuchar latidos. Avanzamos en columna de a 1. El aire olía a hueso raspado. Conforme descendíamos por el túnel principal, el eco devoraba nuestros pasos y los devolvía aplastados, como si el piso se tragara la vibración. Tomé la iniciativa y desplegué el sonar. La pantalla mostraba trazos verdes que se abrían y cerraban, respirando. Al principio pensé que se trataba de simple ruido de fondo, agua filtrada, microderrumbes, quizá algún murciélago. Pero entonces, entre los pings, emergió un patrón rítmico a 72 pulsos por minuto, perfectamente humano.
Quise atribuirlo a mi propia circulación. Sujeté el cinturón, conté mentalmente mis latidos y comparé, coincidían. Ajusté la ganancia, el pulso se mantuvo idéntico. El sargento me observó sin hablar, esperando un gesto que autorizara el paso, y me obligué a asentir, aunque mi garganta se cerraba. Tras 20 metros, la cueva se bifurcó. El corredor izquierdo olía a excremento de murciélago y plomo viejo, el derecho exhalaba una brisa fría, medicinal. El sonar apuntó a la derecha con un destello más nítido que los demás. Avanzamos en silencio. El suelo se volvía blando, arcilla empapada, y cada paso dejaba cráteres que se llenaban de un agua oscura. A los 40 metros, el túnel se ensanchó en una cámara natural. Allí encontramos indicios del depósito, tarimas rotas, restos de grasa de arma, huellas recientes que pivotaban hacia una grieta vertical de apenas 50 centímetros de ancho. Me acerqué con la pantalla pegada al pecho. El pulso subió a 80 por minuto, no al compás de mi propio corazón, sino un latido ajeno que retumbaba en el equipo. Cada ping se transformaba en golpe sordo, húmedo, como un puño golpeando carne. Torres me ordenó escanear la grieta. Introduje el transductor por el hueco y sujeté el cable con la otra mano. La gráfica dibujó una silueta ovalada a 3 metros, un recipiente vacío, quizá un tanque. Luego apareció otra forma, más densa, sin contorno regular. De pronto la curva se aplanó y todas las líneas convergieron en un solo punto, brillante, palpitante, que crecía hasta inundar la pantalla. Entonces el sonar emitió un último golpe, romo, y se apagó. La batería marcaba plena carga. Comprobé los cables. Nada parecía dañado. Un hormigueo trepó por mis dedos. Sentí que alguien, o algo, me devolvía la mirada desde el otro lado. Optamos por introducirnos uno a la vez. Delgado, el más flaco del grupo, pasó primero. Lo vimos deslizarse de lado, perderse en la penumbra y soltar un gruñido como sorpresa. Pregunté si necesitaba cable guía. Respondió con un chasquido, quizá de aprobación. Luego silencio. 10 segundos. 20. Las reglas dictan que el explorador debe reportar cada 45. Cuando el cronómetro marcó 1 minuto, Torres susurró mi apellido. Me tocaba entrar. Saqué el respirador. No era necesario, pero algo en mi subconsciente exigía filtrarlo todo. Coloqué la linterna en el casco y me introduje. La roca raspaba los costados del chaleco. Una atmósfera viscosa, más húmeda que el aire exterior, me cubrió el rostro. El latido reapareció en mis oídos, ahora sin mediación del sonar, taladrando mi cráneo. No provenía de mis vértebras, sino de la piedra misma. El pasaje desembocaba en una sala estrecha, casi rectangular. El suelo estaba alfombrado con costales de cal y chalecos tácticos reventados. Había casquillos esparcidos, la mayoría corroídos. En el centro, Delgado permanecía de pie, inmóvil, sosteniendo su propia linterna frente al rostro. Su chaqueta goteaba sudor. Al escucharme, giró los ojos apenas, sin desplazar el cuello. Levantó la mano y señaló una pared al fondo. La roca presentaba una grieta horizontal de 1 metro de largo, como una boca suturada. De allí salía un zumbido grave, vibrante, que modulaba en ondas casi pulmonares. Me acerqué. El hedor era indescriptible, mezcla de sangre añeja con algo más dulzón, parecido al yodo. Coloqué la palma sobre la piedra. Vibraba. El latido coincidía con mi respiración. Inhalé. La vibración me devolvió la misma inhalación 1 segundo después. Exhalé. Lo mismo. Era un espejo sonoro. Deslicé el machete entre las rocas a modo de palanca. El filo penetró en la grieta hasta donde lo permitió la anchura.
Al intentar hacer palanca, el metal se atascó. Tiré con fuerza. Sentí el agarre ceder de repente y la grieta exhaló un chorro de aire tan frío que empañó mi visor. El latido se elevó a 120 pulsos, mi reloj biométrico vibró por la lectura anómala. Pero mi pecho seguía tranquilo. Supe entonces que aquella frecuencia no era mía. Una gota oscura resbaló desde el filo y cayó en mi bota. Iluminé el machete, no era óxido, era sangre fresca. Delgado dio un paso atrás, tropezó con un costal y cayó sentado, respirando a bocanadas. El latido pareció celebrar su caída, acelerando aún más. «No respires», murmuró, la voz tiznada de terror. Se llevó 2 dedos al cuello, como buscando su pulso, y palideció. Sus venas se marcaban azules, pero la arteria no golpeaba. Lo mismo me sucedía, la aorta, quieta. Aún así, el latido retumbaba por toda la cámara. El sargento apareció en el boquete, sudoroso, y preguntó con señas por qué tardábamos. Señalé el muro y negué con la cabeza. Teníamos que salir. Intenté retroceder hasta la grieta de entrada, pero sentí el suelo ceder. La arcilla se hundía con cada paso, respirando como un pulmón invertido. Delgado se adelantó hacia el boquete, pero algo invisible lo retuvo de la hombrera. Gritó sin voz. Torres lo enganchó con la mano libre y lo arrastró fuera. Yo me aferré al borde, el pasillo se estrechaba como un esófago. Me impulsé con los talones. El casco raspó la roca. Sentí un crujido. El aire se volvió denso, insoportable, saturado de un lamento grave que penetraba los huesos. Golpeé la linterna contra el suelo para ganar impulso. Al fin logré asomar medio torso. Torres extendió la mano, pero su brazo se vio sacudido por un temblor involuntario, no distinguía mi peso del suyo. Me enganché al armazón metálico de su chaleco y emergí. El latido cesó de golpe. Quedó un silencio sísmico. Nos arrastramos por el túnel principal hasta la boca de la cueva. El sol sangraba sobre la sierra. Cuando respiré aire libre, comprendí que mi diafragma llevaba minutos sin contraerse. Inspiré con violencia.